No tienen que ser del mismo tamaño de la muestra, basta con que es un error comparable. Sí, pero estas sean representativas de la misma, pero no necesariamente el mismo, ¿no? Pero la ENIG en un periodo y la ENIG en otro. Lo que sí vas a necesitar para que esto funcione, y no siempre se va a dar, es que tú puedas, como no es la misma gente, ¿no? No es un panel, pues si fuera un panel serían los mismos, y eso es mucho más fácil. Más difícil tener esos datos, pero más fácil hacer este tipo de análisis. Aquí vas a necesitar ser capaz de identificar, en el año 1 es fácil porque sabes quién tiene el programa y quién no, porque ya existe. Pero tendrías que ser capaz de identificar en el año 0 quién habría sido el grupo de tratamiento o quién eventualmente se convertiría en el tratamiento. Para que esto funcione, y ahorita vamos a ver un ejemplo, generalmente son cosas que tienen alguna característica geográfica, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con, ¿no? muy del libro de texto, que es dónde va a estar un incinerador. Entonces, un incinerador de basura va a estar en ciertas colonias. Pues en el año, vamos a decir, en el año 0 no hay incinerador de basura. En el año 1 ponen un incinerador de basura cerca de algunas colonias. Y yo quiero ver cómo afecta eso de manera negativa la calidad de vida, el precio de la vivienda, etc. Como es algo geográfico y yo sé que el incinerador de basura va a estar, no sé, allá abajo, entonces me puedo ir al dato en el año 0 y puedo saber dónde eventualmente estaría el incinerador de basura. Entonces puedo decir, este es el grupo tratamiento, porque son las colonias donde eventualmente va a estar el incinerador. Y ya en el año 1 efectivamente es el tratamiento porque ya existe el incinerador. No, eso no siempre se puede hacer, insisto, con corte transversal, porque si es una política como mucho más difusa, no puedo yo saber quiénes habrían sido el tratamiento en el año 1. Si tengo panel, ahí sí voy a saber, porque yo puedo saber, ¿no? Entonces yo observo a Víctor en el año 0 y en el 1, entonces yo sé que en el 1 él tiene el programa, ¿no? Y entonces él es el grupo tratamiento en el 0, porque eventualmente lo va a tener en el 1. ¿No? Y veo a Sergio, y Sergio no tiene el programa en el año 1, entonces sé que es grupo control en el año 0, porque no lo va a tener en el 1. El panel me permite más fácil hacer esta parte de diferencias en diferencias o de usar información del pasado combinada con el presente. Lo que quiero ilustrar aquí es que en algunos contextos, aun cuando no tenga datos panel, basta el corte transversal para poder hacer lo que vamos a llamar definir. Va a funcionar mejor cuando tenga panel, sin duda, porque además vamos a ganar algo más, pero no, la idea es que va a funcionar también. ¿Cómo podríamos usar los datos? Que es un poquito la pregunta, ¿no? Entonces, yo que tengo aquí, tengo el año 0, el 1, tengo control y tratamiento. Entonces puedo tener 4 grupos. Puedo tener, y me interesa como siempre mi Y, ¿no? Mi variable outcome. Entonces puedo tener el promedio para el grupo control en el año 0, ¿no? Entonces yo puedo calcular eso, y es que lo puedo, ¿no? En este caso del incinerador. El promedio para el grupo control en el año 1, el promedio de la variable Y en el tratamiento en el año 0 y el tratamiento en el año 1. Esos 4 pedazos de información los puedo obtener. ¿Cómo los uso para tratar de medir impacto? ¿No? Yo quiero ver cuál es el efecto del programa. Entonces puedo hacer distintas cosas. De hecho, ya hablamos de algunas de ellas, por eso no me voy a ir tan despacito, las voy a recordar. Entonces, una de ellas sería, me voy a olvidar del grupo de tratamiento, del grupo control. Simplemente voy a usar el grupo de tratamiento en el año 0 y el 1. Ya sabemos que va a ser un problema porque es lo primero que vimos en la sesión anterior, o de lo primero que decíamos, si agarro un indicador y nada más veo cómo cambia en el tiempo, esa va a ser una mala idea. Eso es lo que estaríamos haciendo aquí. No tengo grupo control, solamente el tratamiento. Entonces veo qué pasó con mi indicador en el año 1, qué pasó en el indicador en el año 0, saco la diferencia. No es una buena idea, ¿por qué? Porque ahí estoy midiendo realmente cambio en el tiempo. O sea, lo que estoy midiendo es qué cambió en el tiempo. Y entre el año 0 y el 1 sí existió el programa, pero pueden haber cambiado un montón de cosas. Entonces, lo único que estoy haciendo es un cambio temporal. No se lo puedo atribuir, no puedo decir el efecto, vamos a suponer que esto es más grande que esto, el aumento se debe al programa. ¿No? Puede ser, pero se debe también a el crecimiento de la economía, se debe a que hicieron una fábrica por ahí, se debe a un montón de cosas. Entonces, no es una buena idea. No lo es, que bueno, por eso estamos hablando del control. Alguien puede decir, bueno, me voy a olvidar del año 0. Voy a usar simplemente el tratamiento contra el control. Ya habíamos hablado también de ¿no? También es esta idea de, si comparo cómo le va a las escuelas con libro de texto, con las escuelas que no tienen libro de texto. Entonces, es algo contemporáneo y estoy asumiendo que son iguales. Entonces, esta tampoco es una buena idea, ¿no? Porque estoy suponiendo que el grupo control es un buen contrafactual. No tendría por qué serlo.
Entonces, ¿no? A esta diferencia se podría deber sí al programa, pero también se puede deber a diferencias intrínsecas entre el grupo de tratamiento y el control. Entonces, eso es, ¿no?, un recordatorio de cómo no usar estos pedazos, ¿no? No me van a servir. ¿Cómo sí me van a servir? Puedo hacer lo que llamamos diferencias en diferencias. ¿Qué es diferencias en diferencias? ¿No? Suena como más fancy de lo que en realidad es, no es otra cosa más que la resta de dos restas. Y específicamente lo podemos ver, ¿no? Luego podemos jugar un poquito con esto, pero lo podemos ver así. Podemos verlo como, primero voy a restar, ¿no? Voy a tomar el grupo de tratamiento en el año 1 y le voy a restar el control en el año 1. Y también voy a sacar esa misma diferencia en el año 0. ¿Para qué me sirve esto? Lo que estoy haciendo es, estoy tratando de ver cuál era la brecha entre estos dos. Pues aquí estoy diciendo, estos grupos no tendrían por qué haber sido iguales, ¿no? Estoy aceptando que no tendrían por qué haber sido iguales. Pero aquí no había programa, acuérdense, en el año 0 no hay programa. Entonces hay una brecha. Después me voy al año 1, donde ya hay programa. Lo que quiero ver es qué tanto cambió esa brecha. Si esa brecha, vamos a suponer que el programa no sirve para nada. El programa no sirve para nada, entonces vamos a suponer que aquí estamos hablando de ingreso y este tiene un ingreso en promedio 1,000 pesos mayor a este. Entonces aquí me saldría la diferencia es de 1,000. Adelanto el tiempo, me voy al año 1 y me sigue saliendo aquí la diferencia es de 1,000. Entonces 1,000 menos 1,000 me va a dar 0, quiere decir el impacto del programa en este caso es 0. La brecha no cambió. Si el programa funciona bien a favor del grupo de tratamiento, esperaríamos que el ingreso sea más alto. Entonces lo que tenemos no es tanto, insisto, lo que estamos tratando de medir son brechas. Entonces aquí la brecha era 1,000, vamos a suponer que aquí me sale que la brecha es 1,200. 1,200 menos 1,000, lo que le puedo atribuir al programa son 200. El programa lo que hizo fue una brecha entre los dos que era de 1,000, ahora después del programa es de 1,200. El efecto del programa son 200. No son 1,200 como lo hubiera calculado si nada más acaba esta diferencia. Lo que estoy haciendo es conocer al grupo tratamiento y al grupo control antes del programa me puede servir para generar un contrafactual. Al decir, ¿qué tan distintos eran? ¿Estoy aceptando que pueden ser distintos? Bueno, ¿qué tan distintos son? Pasa el tiempo, ¿qué hizo el programa? ¿Los hizo, ¿no?, más distintos o menos distintos? ¿Abrió la brecha o cerró la brecha? Y ese cambio en la brecha es lo que yo le estoy atribuyendo al programa. También tiene un supuesto y vamos a hablar de él en un momento. No hay nada gratis aquí, en todo estamos haciendo supuestos de identificación. Pero esa es la intuición detrás de diferencias en diferencias. Pues básicamente construir una brecha en el pasado que me permita ver si eso se amplió o se mantuvo. Ahí está, claro. Tu control en el año 1 es tu control del año 1. ¿De dónde vas a sacar el control del año 1? Porque el control del año 0, pues, ¿no? O sea, población, digamos, que no recibió tratamiento. El control y el tratamiento va a ser el grupo tratamiento. No es el mismo grupo del T1. El T0 no es el mismo del grupo T1. No es la misma gente, pero tendría que ser representativo de los mismos, ¿no? Esa es la clave de que partimos de una muestra representativa. O sea, sería, déjame ver el ejemplo de la colonia y a ver si queda un poquito más claro, ¿no? O sea, sería, quiero ver cómo cambia el precio de las casas después de que se construye un incinerador de basura en una colonia. Entonces, el tratamiento va a ser si estoy cerca o lejos de ese incinerador. En el año 0 no existe el incinerador. Sin embargo, si va a estar aquí abajo, entonces yo sé, ¿no?, de acuerdo a qué considero cerca o lejos, podríamos definir, ¿no?, cuántos kilómetros. Yo sé qué colonias están cerca y qué colonias están lejos. Entonces, aunque no hay programa, ¿no?, entonces, estrictamente no hay grupo de tratamiento, pero yo sí puedo decir quién es el que eventualmente, cuál es la población representativa de lo que eventualmente será el tratamiento. Lo puedo tomar todas las colonias que están aquí cerca y ver cuál es el precio de la vivienda sin incinerador y decir, este es el precio en promedio del grupo tratamiento cuando todavía no había tratamiento. ¿Ese va a ser tu T0? Esa va a ser mi T0. Mi T1 va a ser, ahora sí, no la misma gente, pero una misma muestra representativa de estos precios de la vivienda de esta colonia. Ahora sí ya hay incinerador, entonces ya es en T1, es mi T1.
Y mi control sería, ¿no? Todas las colonias que están lejos de aquí, cuánto valía el precio de la vivienda en el año 0, cuánto vale el precio de la vivienda en el año 1. Entonces, el control nunca recibe tratamiento. El tratamiento es un baseline en el año 0 y después va a recibirlo entre el 0 y el 1. Entonces, es el tratamiento, digamos, es una especie de control de sí mismo, pero también lo estoy usando comparándolo con el grupo control, precisamente para no tener solamente el tema ¿no? precios de la vivienda aquí hoy contra precios de la vivienda en el futuro, sino comparado con un grupo control para que podamos establecer que no solamente es el cambio en el tiempo, porque lo que haya cambiado en el tiempo, vamos a suponer que hay una apreciación en los precios de la vivienda en toda la ciudad, eso va a afectar tanto al control como al tratamiento. Todos irían para arriba, pero en el tratamiento van a ir para abajo porque ahí va a haber un incinerador. Entonces el control, estoy jugando con las dos cosas, estoy jugando con el tiempo y estoy jugando con el grupo control. Entonces el tiempo me ayuda para generar parte del contrafactual de que yo me controlo, una población representativa controla por sí misma, pero necesito tener el contrafactual también del control. Si solamente lo hago T0 contra T1, es cambio en el tiempo, ¿no? Sabemos que eso no es la mejor manera. Ajá, porque, o sea, como que mi lógica me lleva a pensar que ese T1, si yo lo convierto en T2, me va a hacer exactamente la misma diferencia. Pues. Si lo conviertes en T2, en otra medida en el tiempo, pues. Si te vas más adelante. Exacto. No, o sea, todo, o sea, tu T, si lo único que cambió, o sea, en lugar de usar T0, si te entiendo bien, en lugar de decir T0 contra T1, hago T0 contra T2. Exactamente. ¿no? Siempre y cuando tenga ¿no? C0 y C2, aplicaría, ¿no? Digamos, esta definición es como muy ambigua de antes y después. Si la empujo mucho, entonces ya podría perder el efecto del programa, ¿no? O sea, si el programa es algo que sucedió solamente en un punto en el tiempo, entre más lejos utilice mi T1 y más lejos esté de donde de veras sucedió el programa, esperaría que probablemente los efectos vayan para abajo, ¿no? Entonces, en principio queremos que el T1 esté cerca de cuando de veras sucedió el programa. Es después de, ¿qué tan después de? Bueno, ya tendríamos que ver exactamente de qué programa estoy hablando. Entonces, no sería este ejemplo, tengo dos y podría utilizar, ¿qué es lo que digo aquí? Pues que tengo, todo esto lo puedo obtener, o sea, yo puedo, si tengo precios de la vivienda, puedo saber cuál es el precio de la vivienda hoy o después de que se ejerció el tratamiento en el grupo de tratamiento, antes del tratamiento en el grupo de tratamiento, etc. Y podría calcular estas tres cosas, ¿no? Estas tres medidas. El único reflejo, lo único que quiero reflexionar un poquito aquí es, si yo hiciera este comparativo, digamos, naive, ¿no? O inocente de simplemente pensar que puedo usar la diferencia entre tratamiento en el año 1 y en el año 0, me saldría, ¿no? Y es el incinerador, que esperamos algo negativo, ¿no? Me saldría, esto está en dólares, ¿no? Entonces me saldría que las viviendas ahora valen $7,000 más que sin el incinerador. Si solamente comparo en el mismo grupo de colonias antes y después, mi conclusión aquí sería, pues el incinerador aumenta el precio de la vivienda, ¿no? O sea, a la gente le gusta tener incineradores. ¿Qué está pasando? Pues que estoy mezclando, insisto, la parte del tiempo. Si me olvido del tratamiento, perdón, del año 0 y nada más hago tratamiento control, me sale una diferencia de menos 30,000. O sea, sale muy grande, ¿no? Hay una caída muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí estoy suponiendo que los dos grupos son iguales cuando no lo son. Con que toma en cuenta la brecha original y luego la brecha en el futuro, aquí me dirían, no, la brecha se amplió en 11,000 y entonces sí, tiene un efecto, pero el efecto no es tan grande como te lo diría este indicador que asume que son iguales y obviamente es del signo contrario que este. Entonces, diff in diff, insisto, la lógica de hablar de brechas, de qué tanto cambió, los dos grupos eran distintos, lo que yo quiero ver es si esas diferencias entre los dos grupos se ampliaron o se redujeron. Eso es lo que hace diferencias entre ellos. Sin tener, insisto, que suponer que los grupos eran iguales. Aquí lo estamos haciendo nada más literalmente como, ¿no? Estoy haciendo restas, estoy sacando diferencias de media. Podríamos hacerlo con una regresión, ¿no? De hecho, va a convenir. ¿Para qué me conviene usar una regresión? No porque insista yo en que la econometría es lo que tenemos que usar, sino porque si yo hago esta diferencia, esto está saliendo, no sé si esto es estadísticamente distinto de 0 o no.
Y no es tan sencillo obtenerlo porque esta es la diferencia de dos diferencias, ¿no? Tendría que obtener los errores estándar de la diferencia de dos diferencias. Lo puedo hacer muy fácil con una regresión y esa regresión, lo que me salga ahí, me va a salir el mismo numerito, pero con un error estándar. Entonces puedo decir, esto es distinto de 0 o no. Y además, otra ventaja es que me puede dar variables control, ¿no? O sea, le puedo meter controles, le puedo meter características de la vivienda para controlar por eso. No me voy a detener en todo, ¿no? Eso lo pueden hacer si quieren voy a hacer nada más uno, ¿no? Si tienen curiosidad lo pueden hacer Ustedes que simplemente, no sé si, ¿cuántos de ustedes habían oído esto de diferencias en diferencias antes? Ya habían visto esta regresión, ¿no? Que es, no sé si habían visto que es una regresión donde tengo la variable del tiempo, la variable del tratamiento y luego tengo la interacción entre las dos. Y diferencias en diferencias decimos que es, entonces tengo una regresión como esta, si no tengo controles. Tengo la DOMI del tiempo, entonces que va a ser 0, 1. Tenemos la DOMI del tratamiento, que va a ser 0, 1. Y luego la interacción de las dos, ¿no? Que es las dos multiplicadas. Y lo que decimos es, este coeficiente es diff in diff. Es lo que se llama diferencias en diferencias. Y a veces suena como medio, ¿no? Pues, ¿y eso por qué? No tiene nada de esotérico, ¿no? Simplemente es valores esperados. Estoy tomando, voy a usar exactamente la misma definición que tenía aquí, de diferencias en diferencias. Puedo llegar a ella y simplemente digo, a ver, ¿cuál es el valor esperado de Y para el grupo tratamiento en el año 1? El valor esperado de Y para el grupo, o Y barra de 1. Entonces, el valor esperado de Y para el año 1 para el grupo tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Esto, ¿no? Se mantiene así. Estoy en el año 1, entonces esto vale 1, me queda delta 0. Estoy en el grupo tratamiento, entonces esto es beta 1. Estoy en el grupo tratamiento en el año 1, entonces 1 por 1 me queda 1 y me queda esta expresión. Esto es YT1. Y así me puedo ir con todas las demás. Puede decir, ¿qué es YT0? Pues YT0, ¿cuál es el valor esperado de Y para el grupo tratamiento en el año 0? Y estimo esta regresión. Es beta 0, que se queda ahí. Estoy en el año 0, entonces 0 por esta se me va. Estoy en el grupo tratamiento, entonces 1 por esta me queda beta 1. Y estoy en el año 0, el grupo tratamiento, entonces 1 por 0, 0, esta la pierdo. Esta es esta otra. Y así me puedo ir con las otras dos. Si saco la diferencia, ¿no? Que dijimos que era diff in diff, era esta menos esta menos esta, perdón, esta menos esta menos esta, y luego la diferencia de esas dos. Si hacen eso, ¿no? Se les van a ir cancelando todas, se les va a quedar, pues diff in diff, de veras es esto. Entonces, no hay, insisto, no es ninguna magia cuando corremos una regresión y decimos la interacción del tratamiento con la DOMI del año, eso es diff in diff. Es simplemente porque esa es la definición. A veces nomás como un detallito al margen para cuando escuchen esta parte. Puedo hacerlo a mano, ¿sí? Puedo correr las diferencias de media, o puedo correr una regresión donde incluya esto. Además, es más difícil probarlo, pero aquí podría meterle controles. Entonces podría también, vamos a poner que esto fuera a nivel individual, entonces podría poner educación, salario, lo que ustedes quieran, género, podría controlar por un montón de cosas. Esto sigue siendo diff in diff. En una regresión con controles, este coeficiente de la interacción sigue siendo diff. ¿Sí? Bueno, yo sabía que para hacer diferencias se tenían que elegir bien los grupos a comparar, pero que tenían que tener una diferencia continua en el tiempo, ¿no? O sea, que tenían que tener cierta distancia. Y, por ejemplo, en el ejemplo de las colonias, no vi que no noté dónde podían cumplir que tenían que ser diferentes en el tiempo. Voy justo a el supuesto de identificación detrás de esto es algo que formalmente llamamos tendencias iguales en ausencia del tratamiento. Entonces, para que esto funcione, como les decía, hay un supuesto detrás, no todo, más bien nada es gratuito. Implícitamente lo que estoy suponiendo, como el nombre dice, es que las tendencias se hubieran mantenido igual si no hubiera habido un tratamiento. Es decir, estamos hablando de una brecha. Entonces yo decía, ¿cómo mido el impacto del programa si la brecha se hizo más grande o se hizo más chica? Ahí estoy suponiendo que sin el programa la brecha se hubiera mantenido igual que como venía. Entonces, una manera visual de verlo es, ¿qué es lo que yo sí sé? Yo sé que este es el grupo control y observo, ¿no?, cuánto valía la variable Y en el año 0, cuánto vale en el año 1. Del grupo tratamiento también, ¿no?, estoy observando esto y observo esto.
Entonces, esta es la información que yo tengo, sé todos estos puntitos. El contrafactual no observado, ¿no? Es este que está aquí. Esto no lo observo, porque sí sucedió. Aquí estamos suponiendo que en el 0 es justo donde sucede el programa, ¿no? Aquí sucede el programa, cambia la tendencia, es un programa positivo en el sentido de que cambió la tendencia. Entonces, repito, esto lo observo y observo entonces estos 4 valores que estoy marcando aquí. Lo que yo no observo es esto, pero estoy asumiendo que el comportamiento es este. Es decir, estoy asumiendo que estos cuates venían con una tendencia así, sin el programa se hubiera mantenido la misma tendencia. Es el supuesto que está detrás de esto. ¿Por qué es importante ese supuesto? Porque ese supuesto lo que implica es que lo que yo sí observo, que es esta diferencia, ¿no? Entonces este primer punto donde yo puedo ver cuál es la diferencia entre estos dos. Si se cumple mi supuesto, entonces como son paralelas me puedo seguir al futuro, digamos, y estoy diciendo es igual a esto que en realidad no estoy observando. Sin el programa estoy suponiendo, insisto, que esto se hubiera mantenido así, y eso quiere decir que esta relación, pues y0 menos y0, que es esto que está aquí, y0 menos y0, es igual a y1 menos y no observado. Es igual a esta brecha. Ese supuesto está detrás. Intuitivamente, ¿no? Lo podemos entender como, si yo quiero ver si la brecha cambió o no, pues estoy suponiendo, y le quiero atribuir eso al programa, estoy suponiendo que el programa es lo que hizo que la brecha cambiara, ¿no? Entonces, intuitivamente. Si nos vamos a la parte técnica, esto lo que me va a ganar es justamente, dada mi definición de diferencias en diferencias, y ahora yo estoy diciendo que estas cosas son iguales, implícitamente puedo sustituir esto por lo que no estoy observando, y implícitamente me sale entonces que diferencias en diferencias es una aproximación justo de lo que yo quiero. Acuérdense que todo el tema no es, en evaluación de impacto, no es comparar un grupo con otro. Es cuál es el efecto del programa en los que reciben el programa. Todo este rollo de traer al control no es porque per se me interesa el control. El control me va a permitir ver qué le pasó al grupo que recibió el tratamiento. Entonces, si esto es cierto, igual ahorita gráficamente lo vamos a ver, diferencias en diferencias es una aproximación de lo que yo quiero, de cómo está el grupo de tratamiento en el año 1 versus cómo habría estado si no hubiera recibido el tratamiento. Entonces, diferencias en diferencias, lo que va a estimar es precisamente lo que yo quiero que estime. Diferencias en diferencias va a estimar dónde estoy ahora y dónde habría estado si no hubiéramos tenido el programa. Pero eso lo hace únicamente si es cierto este supuesto, porque este supuesto es el que me permite decir esta operación de y de 0 menos y0 es igualita a esta otra. Implícitamente eso es lo que estoy haciendo. Cuando hago diff-in-diff, estoy diciendo la diferencia del grupo control con el tratamiento me sirve para estimar cuál es el efecto del programa en los que reciben el programa. Entonces, si funciona todo, ¿no? Si este supuesto que no es trivial funciona, diff-in-diff es como muy atractivo porque es una estimación no de cuál es la diferencia entre el tratamiento y el control. Es una estimación de dónde estoy ahorita, yo que recibí el tratamiento, versus dónde habría estado si no lo habría recibido. Entonces mide, si todo sale bien, el efecto del programa en los que reciben el programa. Pero para eso se tiene que cumplir el supuesto. Y es un supuesto que no puedo evaluar de manera directa. ¿Por qué? Porque no sé precisamente, ¿no? Yo aquí me quedé, ya que hubo programa ya no conozco el contrafactual. Pues generalmente lo que hacemos, y voy a hablar un poquito de eso y ver luego un ejemplo, lo que hacemos es tratar de irnos hacia atrás, en la medida de lo posible. Entonces, una posibilidad es decir, ¿cómo voy a tratar de convencerlos a ustedes de que de veras las tendencias se hubieran mantenido iguales en ausencia del tratamiento? Si nada más tengo estos dos puntos, es más difícil, ¿no? Puedo decir, vale, la diferencia hoy, que es un poco lo que pasa con lo de las colonias y el incinerador. Como solo tengo un punto, estoy diciendo, esta es la diferencia hoy. Y me voy al futuro y la diferencia es distinta. Y entonces le atribuyo el cambio al programa. Eso sería más creíble si yo pudiera decir, la diferencia hoy es 1000. La diferencia hace 5 años también era 1000. Y hace 10 también era 1000. Y hace 20 también era 1000.
¿no? Entonces, a lo mejor empieza a ser más creíble. Si yo te puedo mostrar que estos dos grupos se movían juntos. Ese es realmente el argumento. Ni siquiera tiene que ser lineal como es esto. O sea, podrían subir y bajar. El chiste es que la brecha se mantiene juntos. Y que yo pueda contar la historia lo más creíble posible de que la brecha, insisto, los puedo convencer de algún modo de que la brecha no es algo de hoy. Los dos grupos, uno es más rico que el otro y siempre ha habido una brecha y el ingreso de un grupo es 20% mayor al del otro y así han sido durante los últimos 40 años. Llegó el programa, China, ahora la brecha ya no es 20%, ya es 15%. Y eso es ser creíble que el programa hizo algo. ¿Cómo puedo tratar de convencer a alguien de que este supuesto se cumple? Pues puedo usar justamente periodos previos, ¿no? Si tengo T-1, ¿qué podría ser? Podría ser la misma estimación de diff in diff, pero no usando 0 y 1. Podría hacerla usando -1 y 0. Y ahí que esperaría que diff in diff fuera 0, ¿no? Porque no, es que estoy usando el grupo que control en el año 0, el tratamiento en el año 0, el control en el año -1 y el tratamiento en el -1. Nunca hubo programa, ¿no? Entonces me fui hacia atrás. ¿Qué esperaría? Que la brecha se hubiera mantenido igual. Entonces el efecto diff in diff tendría que ser 0 en ese caso. ¿Cómo tomas esa medición? ¿Cómo tomas el -1? Ahí, no en todos casos vas a poder, pero imagínate que es un evento, vamos a suponer que es algo para lo que puedo utilizar la ENIG, ¿no? Entonces tengo una ENIG, no sé, en 2000, no me vienen ahorita los años en que hay, pero bueno, vamos a decir que tengo 2010, 2015 y el programa pasó en el 2012. Entonces 2010 es el 0, 2015 es el 1. Pero también tengo la del 2005. Entonces ahí ese es mi -1. Entonces no siempre va a pasar, ¿no? Ahí si no tengo el -1, pues es más complicado todo esto. El caso más, ¿no? más bonito, y es el ejemplo que vamos a ver ahorita como una gráfica, es si no solo tengo -1, tengo -2, -3, -4, -5. Entonces, entre más para atrás me pueda ir, empieza a parecerse a esto, ¿no? O sea, entre más atrás me pueda ir, decimos, ¿sabes? Puedo hacer mi argumento, estos cuates venían iguales, y aquí se rompió, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo esperaría que como estos venían así, sin programa, se tendrían que haber mantenido así. No sucedió, resulta que esta brecha la tenían y ahora la brecha se está cerrando, incluso se revirtió. Pues ese es el programa. Para hacer eso, insisto, es porque puedo trazar la ruta hacia atrás. No siempre voy a poder hacer eso. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Son menos fuertes que poder mirar hacia atrás. Lo mejor es si me puedo ir hacia atrás. La otra es poder decir que tengo un grupo control alternativo. Entonces podría decir, voy a agarrar un subconjunto del grupo control y voy a utilizar nada más ese subconjunto, aleatoriamente, ¿no? En lugar de usar todas las colonias de los incineradores, voy a usar unas poquitas. Si se cumple, si encuentro el mismo resultado, ¿no? Sería creíble que no estaba yo tan perdido. Otra cosa que puedo hacer es un tratamiento falso. Podría agarrar nada más al grupo control y aleatoriamente decir, la mitad de ustedes les voy a llamar tratamiento. ¿Qué esperaría? Que no haya ningún efecto de diff in diff, porque nadie recibe el programa, ¿no? Entonces agarro las colonias que no tenían el incinerador y que no lo van a tener, y aleatoriamente digo, a la mitad de estas les voy a llamar tratamiento, ¿no? Me voy a olvidar del tratamiento, nomás les voy a cambiar de nombre. Es un truco, digamos, en mis datos. No debería de haber efecto, porque no eran el grupo de tratamiento. Si veo cosas que se están moviendo en gente que no recibió el tratamiento, pues quiere decir que hay algo más que se está moviendo, ¿no? Que estas brechas no eran tan estables como yo decía. Hay cosas que están cambiando la composición del grupo control y entonces lo que yo observo es algo más que está cambiando. Pero, o sea, perdón la analogía, pero eso sería como un placebo, como un grupo placebo. O sea, ¿quieres hacer un grupo de tratamiento placebo o usar también outcomes placebos, ¿no? También puedes tener un outcome falso, ¿no? Llamamos. O sea, es como una variable en la que estoy seguro que no tendría por qué haberla afectado y la afecta, entonces diría, hay algo raro, ¿no? Están cambiando mis grupos. Pero en ese supuesto, entonces no tendría el placebo que comportarse igual que el control. Aquí, en el primero, teníamos el grupo control, aquí sí, en este es un grupo de tratamiento falso, es un placebo, entonces esperarías que no haya efecto. Si hay efecto, es que hay algo raro, ¿no? Porque es un placebo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estimo el diff in diff aquí? Tendría que ser 0. Porque es un placebo mi grupo de tratamiento. Si me sale que no es 0, entonces hay algo mal aquí, porque yo sé que estos no recibieron el tratamiento. Entonces, no se está cumpliendo mi supuesto. Entonces, no es
Lo más fácil para diff in diff es si me puedo ir hacia atrás. Si no me puedo ir hacia atrás, ya tengo que inventar estas cosas de los placebo. Pero de alguna manera tengo que tratar de convencer a la gente, si estoy haciendo diff in diff, de que de veras se cumple tu puesto. Diff in diff aplica, insisto, es más complicado que aplique cuando tengo sección cruzada. Si nos brincamos a datos panel, que está, bueno, esta es nada más la definición de panel, me voy a pasar tal cual ya cuando tengo... no, datos panel lo puedo ver de esta manera, puedo ver como que al mismo individuo, que es el individuo I, entonces observo el ingreso del individuo I en el año 1 y en el año 0. Entonces, tengo una muestra representativa, tengo 10,000 hogares en el 2010 y 9,000 hogares de esos 10,000 los vuelvo a entrevistar en el 2015. 9,000 hogares los observé 2 veces. Entonces sé cuál era el ingreso del hogar de Juan López en el 2010 y cuál era el ingreso de ese hogar en el 2015. Y sus características de todo lo demás. ¿Para qué me va a servir esa estructura? Me va a servir para hacer diff in diff, sin más, pero además tengo una ganancia adicional, que es, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado con variables instrumentales y decíamos, tengo una variable omitida? Calidad de la tierra. Vamos a suponer, si es un periodo relativamente corto, la calidad de la tierra no varía en el tiempo, ¿no? La vamos a suponer del 2010 al 2012, ¿no? No cambia realmente mucho. Volabilidad, ¿no? No cambia en periodos cortos. Entonces, en este modelo voy a tener también aquí habilidad o calidad de la tierra, lo que ustedes quieran, que no tengo el dato, pero estoy diciendo no cambia en el tiempo. Es algo que varía, que Juan Pérez tiene cierta calidad de la tierra y Luisa Gómez tiene otra calidad de la tierra, pues varía entre hogares, pero no cambia en el tiempo para el mismo individuo. El mismo bronca que teníamos antes cuando teníamos un problema de endogeneidad. No tengo esa variable. Si tengo datos panel, resulta que va a ser mucho más fácil. Entonces, esta es esta variable omitida que es constante en el tiempo. ¿Qué puedo hacer con datos panel? La voy a mantener aquí y voy a decir cómo se ve esta ecuación para el año 0 y cómo se ve para el año 1. En el año 0, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo, tiene esta característica, es x1 en el año 0, alfa i, el error en el año 0. ¿Cómo se ve en el año 1? Estoy sustituyendo por el 1. Y después voy a decir, a esta ecuación le voy a quitar la primera. Entonces le voy a restar a todo el mundo el valor anterior. Es decir, no, aquí, imagínense, debería poner al revés, pero bueno, a esta le voy a quitar esta. Y aquí lo que tengo entonces son cambios. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo beta 1 por el cambio en X en el tiempo. Entonces, cómo cambió la educación, lo que ustedes quieran para este. Tengo el cambio en el error. Esta alfa i se me está cancelando a la hora de hacer la resta. Entonces resulta que si yo veo esta ecuación, a mí me seguía interesando beta 1, que es el programa, ¿no? ¿Quién tiene el programa y quién no lo tiene? Entonces yo quería ver el beta 1, el efecto del programa sobre la variable y. Si hago esta primera diferencia, sigue siendo beta 1. Beta 1 es lo que a mí me interesa. Nada más que ahora ya no estoy usando directamente las variables, estoy usando el cambio en la variable en el tiempo. En esta ecuación ya no aparece alfa i. Ya no tengo el problema. ¿Cuál era mi problema aquí? Mi problema es que esto estaba en el error, todo esto era el error, porque no tengo calidad de la tierra. X estaba relacionada con alfa, tengo un problema de endogeneidad. Si lo veo de esta manera, este cambio en X no está relacionado, ya no hay alfa i que esté aquí. Entonces, cuando tengo datos panel, con esta primera diferencia o el caso más general que le llamamos quitarle la media en el tiempo, lo que hago es resolver el problema de variables omitidas. Es bien distinto. Estoy resolviendo el mismo problema de variable omitida que antes lo resolví con una variable instrumental, ¿no? Y todo este rollo en el que nos metimos de qué era. Aquí lo estoy resolviendo únicamente con la estructura de los datos, teniendo 2 observaciones en el tiempo. Parece que es un truco algebraico, ¿no? O sea, que lo único que estoy haciendo es que le resté una y entonces fue y por eso se resolvió. Mecánicamente eso es lo que pasa, pero intuitivamente, ¿qué es lo que está pasando? Con el modelo de datos panel, lo que está pasando es que yo, vamos a seguir con este ejemplo de calidad de tierra, a pesar de que no observo la calidad de tierra del hogar en el que vive Juan Pérez y tampoco la calidad de la tierra de, no me acuerdo cómo se llamaba la otra persona, ¿no? Isabel, lo que ustedes quieran. Aunque no observe la calidad de la tierra, sí sé que es el mismo individuo y bajo este supuesto de que la calidad de la tierra no cambia en el tiempo, la calidad de la tierra tiene que haber sido la misma. Entonces, si Juan tenía cierto, o la habilidad de Juan es la misma en el 2008 que en el 2010, no la observo, pero estoy controlando implícitamente por ella. El mismo individuo está controlando por ella.
¿Qué quiere decir? Que si algo cambió en Y en el tiempo, no se puede deber a cambios en la calidad de la Tierra, porque la calidad de la Tierra no cambió. Se tiene que deber a cambios en X, o en ese caso. Entonces, no es, digo, sí es un poco el truco aritmético de que estoy restándola, pero más bien es, aunque no la observe, la variable omitida, la controlo por ella. Cada individuo se vuelve un control de sí mismo en estas variables que no cambian en el tiempo. No observo la calidad de la Tierra, no observo la motivación, no observo la habilidad, no observo todas esas cosas, pero lo observé 2 veces, entonces es como si todo lo que cambia en Y no se puede deber a cambios en esta variable, porque la variable no cambió. Eso es lo que ganamos con la estructura de datos panel. Esto no lo podía hacer con sección cruzada, porque no es la misma gente. Son representativos de la misma población, pero no son los mismos. Si además tengo a los mismos individuos, el modelo de diferencias en diferencias, que aplicaría igual con lo que lo vimos antes, se vuelve todavía más poderoso porque estoy controlando por características del mismo individuo. Imagínense que eran las casas, como el ejemplo que vamos a ver en un momento. Entonces ya no sé en cuánto se vendieron las casas, pero además es la misma casa que se vendió en 2 periodos en el tiempo. Entonces, sus características de un año a otro, por dónde le entraba la luz, ¿no? si tenía, si estaba, qué tan cerca estaba de un parque, etcétera, son las mismas en el tiempo. Controlo por todo eso implícitamente. Entonces, resuelvo el problema de endogeneidad por variable omitida solo con la estructura de los datos, sin tener que recurrir a variables instrumentales. Claro, para esto tengo que tener datos panel, ¿no? Si no tengo datos panel, no lo puedo hacer. No quiere decir que sea sencillo. Y está el supuesto detrás, que es importante, que esto no cambia en el tiempo. Si cambia en el tiempo, pues entonces, ¿no?, ya se cae mi argumento. Sí, está clara esa lógica de datos panel. Y entonces lo puedo usar, insisto, para diferencias y diferencias con datos panel, ¿no? Y la misma estructura, el mismo supuesto se tiene que cumplir, ¿no? De diff in diff es que no cambia, ¿no?, que la tendencia se mantiene igual en ausencia del tratamiento. No es gratis la parte de datos panel, ¿no?, es muy atractivo porque puedo resolver el problema de variables omitidas, pero depende cuál sea mi pregunta, ¿no? Si estamos haciendo evaluación de impacto no va a ser tanto, porque seguramente quería ver el efecto del programa, que es una variable que cambia en el tiempo. Pero si me interesa, por ejemplo, un tema de género, ¿no?, es algo que no voy a poder aislar de manera directa, porque voy a tener el género, no va a cambiar en el tiempo, entonces tampoco lo voy a poder estimar. Imagínense, la variable género le va a pasar lo mismo que le pasa a esta. No tengo variación en el género a nivel observación. Si no cambió, no lo puedo estimar. O está junto con todo lo que estoy controlando, ¿no? O sea, si la calidad de la Tierra, la habilidad, la motivación, el género, etcétera, etcétera, todo de este individuo lo estoy controlando al controlar por él mismo, entonces no puedo estimar efectos directos de género, por decir uno de los ejemplos. No, insisto, no es tan importante cuando estamos haciendo evaluación de impacto en términos de nuestra pregunta es el programa, pero sí me interesaba también otras cosas, pues digamos, lo voy a perder. O si algo cambia muy poquito, ¿no? Si estoy hablando de una población de adultos y quiero ver el efecto de educación, pero prácticamente ninguno cambió la educación, tampoco voy a poder obtener el efecto de la educación con esta estructura de datos panel, con esta manera de hacer la estimación con datos. Pero ¿no?, si mi tema era causalidad, lo voy a poder resolver más. Esto ya les dije, no lo puedo usar para heterogeneidad no observada, pero va a ser todavía más fuerte. Lo que vimos ahorita de primeras diferencias funciona si tengo T1 y T2, que ya sería mucho, ¿no? Cuando estamos haciendo evaluación de impacto, obtener datos panel para 2 años ya es así como wow. Si tuviera 3, 4, bueno, pues todavía ¿no?, mejor. Y el modelo más general no es hacer la diferencia del año anterior. Lo que hacemos es tomamos el promedio en el tiempo para todas estas, y entonces este es el promedio en el tiempo. Como esto es constante, pues se mantiene constante. Y lo que hago es restarle a cada una de estas su promedio en el tiempo. El efecto es el mismo, ¿no? Se acaba yendo el alfa i, pero la intuición es la que les decía antes, ¿no? Entonces, la misma persona, la estoy observando varias veces, lo que no cambia en el tiempo, lo estoy controlando implícitamente. Entonces, eliminamos este famoso efecto fijo. Y va a tener los mismos problemas que decía hace rato, ¿no? O sea, si es primera diferencia o efecto fijo, no voy a poder estimar cosas como género y demás.
Muy rápido un ejemplo de esto. Tiene que ver con el valor de la vivienda. No, me gusta este ejemplo porque estos cuates tenían mucha suerte y tienen estos datos hacia atrás, ¿no? Entonces es como un ejemplo claro de cómo podríamos usar diff in diff y cómo justificarla si tengo T-1, -2, -3, etc. Entonces lo que ellos quieren ver es cómo algún evento negativo o cómo cuestiones que afectan la salud tiene efectos para la gente, cómo lo valora la gente, y la manera de estimarlo es cómo cambia el precio de la vivienda. Entonces, si específicamente lo que hacen aquí, tienen usando un experimento natural, ¿no?, de algo, ¿no?, bastante desafortunado, que es en un condado de Nevada, en el condado de Churchill, en Nevada, en Estados Unidos. A partir de 1999 encontraron que había lo que llaman un cáncer clúster, en el caso, un cáncer clúster para leucemia infantil, que es que había mucha más probabilidad de que los niños tuvieran leucemia que en cualquier otra parte del país, ¿no? Y era algo como, no lo pueden explicar, está fuera de lo esperado, entonces ¿no?, le llaman un cáncer clúster, quiere decir que, insisto, es mucha más probabilidad de tener cáncer que los niños tengan leucemia de lo que debería pasar en cualquier otra parte de Estados Unidos. Entonces el argumento es, eso seguramente debe haber afectado a la gente de muchas maneras, pero nosotros vamos a tratar de medirlo viendo cómo la gente ya no quiere tanto vivir ahí, entonces el precio de la vivienda debería haberse visto afectado. La gente, o para vivir ahí tendrá que ser más barato el precio de la vivienda, o como ya no quieren vivir ahí, vale menos. Resulta que utilizan, ¿no?, y es este argumento, ¿cómo le hago para el grupo control? Tiene que ser algo comparable y que sea creíble, que de veras las tendencias de los precios de la vivienda eran los mismos antes de que sucediera este evento. Pues dicen, hay un condado vecino en Nevada, que es el condado de Leon, que lo vamos a usar como grupo control. Y tienen información de precio de la vivienda, de venta de casas antes y después del cáncer clúster, para Leon y para Churchill, bueno, para todo el estado. Y lo que van a decir es, el evento sucedió aquí, ¿no?, en el 99. Y entonces lo que hacen es, vámonos para atrás, tienen el condado de Leon, el condado de Churchill y el estado de Nevada. Churchill son circulitos, Leon triangulitos y Nevada cuadraditos. Entonces nos vamos hacia atrás y estos son los intervalos de confianza. Si vamos hacia atrás, lo que vamos viendo es que se mueven igual, ¿no? ¿Cuál es la brecha entre estos? Es prácticamente nada, ¿no? Tienen la misma tendencia, van creciendo. Resulta que aquí está el cáncer clúster y se rompe esa brecha. Entonces, te insisto, me gusta por el ejemplo porque tienen esta parte para tratar de convencer hacia atrás, ¿no?, de cómo de veras tendencia igual en ausencia del tratamiento, pero además es un buen ejemplo, si no sabemos hacer evaluación de impacto, nos iríamos con la finta, ¿no? Nada más veríamos Churchill, ¿no?, si no supiéramos hacer evaluación de impacto, y veríamos cómo era Churchill antes. Pues veríamos Churchill, que es del circulito, y diríamos, no, pues mira estos cuates, aquí fue el cáncer clúster, y diríamos, no, pues no les importó, ¿no? El precio se mantuvo igual que como venía. No es una buena manera de hacer evaluación de impacto. ¿Por qué? Porque necesitamos un contrafactual. ¿Quién es el contrafactual? Pues es el otro condado. Y lo que vemos es que estos tuvieron un incremento mucho más notorio. Aquí empezó un poco la burbuja especulativa en Estados Unidos, que luego terminó en la crisis de 2008-2009. Entonces, lo que habríamos esperado, y ese es el argumento de ellos, es si no hubiera sido por el cáncer clúster, estos cuates tendrían que haberse mantenido con la misma tendencia. Entonces, lo que hay en realidad es un incremento, este precio que parece constante, en realidad son ganancias que no se presentaron. O sea, al mismo tiempo sucedieron dos cosas. Sucedió el cáncer clúster en este lugar y empezó a haber un boom en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, ¿no?, el mensaje, si no sabemos, insisto, hacer evaluación de impacto, nos hubiéramos quedado aquí. Como sí sabemos, decimos, pues esta es la diferencia. La brecha era nada, ahora hay una brecha, esta es la pérdida de valor. ¿Dónde debería de haber estado el índice de precios de la vivienda? ¿Y dónde está? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo ya después lo calculan, ¿no? Ya nos viene, si les interesa el dato, bueno, si es más o menos 8% del valor de la vivienda cayó, lo estiman después ya con un modelo con efectos fijos, si les salen valores un poquito más grandes, ¿no? Menos 12, menos 13, ¿no?, que es más o menos lo que encuentran estos cuates. Luego, en realidad es algo adicional, no es tanto la parte de evaluación de impacto, entonces ese lo tienen en la presentación, pero no me voy a detener en este. Es básicamente, hay panel, lo estamos pensando en el tiempo, podríamos tener panel en otras características. Y por ahí hayan oído
que alguien dice, estoy controlando efectos fijos a nivel estado, efectos fijos a nivel región, efectos fijos, estamos pensando, aunque no necesariamente sea en el tiempo, pero si en una región tengo muchos hogares, entonces puedo decir, voy a meter un efecto fijo a nivel región, que sería básicamente una DOMI en cada uno de los regiones, de los estados. Es como si, a pesar de que no observo las características del estado, como tengo tanta gente dentro de ese mismo estado, todos ellos compartían la misma característica general de vivir en ese estado, pues cualquier cosa que haya sucedido se la puedo atribuir a... Pero en esta no me voy a detener. Tengo también hoy un ejemplo que tiene que ver con gemelos idénticos, pero ya no nos da tiempo de meternos. Déjenme platicar un poquito en los 9 minutos y medio que me quedan, que no crean, prácticamente me da tiempo de motivar las otras dos, porque son, ¿no? Es otro modelo, y esto es muy específico a las características de los datos, es esto que llamamos regresión discontinua. A diferencia de los demás, aquí no es tanto qué datos yo pueda obtener, que me ponga a buscar una variable instrumental o que me ponga a hacer un datos panel. Aquí lo que lo determina es la característica del programa, tal cual. Y es un programa que tiene características que se prestan o no se prestan para hacer regresión discontinua. Entonces, no, por eso es más como fácil dar el mensaje y no tenemos que hacer tanto rollo con la econometría. Básicamente necesito un programa que sea asignado de acuerdo a una discontinuidad, es decir, de acuerdo a una variable que cambia en un pequeño volumen. Podría ser, vas a recibir el programa si una variable que vamos a llamar índice es mayor a un cierto umbral, o si es menor a un cierto umbral, y si no, no lo recibes. Por ejemplo, eres elegible para el programa de microcrédito si tu hogar tiene menos de media hectárea de tierra. Si tienes .51, no eres elegible. Si tienes .49, sí. Entonces hay un corte claro que dice quién puede tener el programa y quién no. O una beca de licenciatura, si yo hago un índice donde mezclo calificaciones, ingreso, examen de admisión, etcétera, te sale 6.8 el promedio de todo eso, de ahí para abajo, de ahí para arriba eres elegible a la beca, de ahí para abajo no. La clave aquí, entonces voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor este programa de fertilizante para agricultores. Entonces, los que tienen menos de 20 hectáreas son elegibles, los que tienen más de 20 hectáreas no son elegibles. Insisto, no es un tema de cómo recolectar la información, es un tema de cómo se diseñó el programa. Vamos a ver a lo mejor cómo veríamos o qué esperaríamos para medir el impacto de algo como esto. Podríamos tener un programa de transferencias monetarias que lo que busca es que la gente gaste más en alimentos. Entonces decimos, hago un índice de pobreza, ¿no? Se hace un índice de pobreza de acuerdo a una línea base. Y se dice, si tu hogar tiene menos de 50 en el índice de pobreza, es elegible el programa. Si tiene más, no es elegible. Lo que esperamos es algo como esto, en la línea base, que cerca de la discontinuidad, cerca de donde va a estar ese corte de ser elegible o no, el gasto sea más o menos el mismo, porque casi es aleatorio si tienes 51 o 49. Esperaríamos algo como esto, si funciona el programa. Después del programa, estos cuates sí eran elegibles, estos no. Si vemos algo como esto, entonces estos son mis datos en el año 0. Si veo algo como esto en el año 1, es un poco lo que esperaría ver, entonces yo podría atribuir que este es el impacto. Es decir, estos cuates que sí recibieron el programa, aumentaron su gasto diario en alimentos. Y yo puedo decir, ¿cuál es el contrafactual? Yo esperaría que, así como en el año 0, se mantenían así, ¿no? Eran iguales a los que estaban en 51, yo esperaría que sin el programa, pues habrían estado igual a los de 51. Entonces puedo, ¿no? Genero un contrafactual al hacer la discontinuidad. Yo puedo decir, este es el efecto del programa. Entonces la clave, ¿no? Hay un par de cosas para que esto funcione. Una es que yo como individuo no pueda alterar de qué lado estoy de la discontinuidad. Entonces, si fuera este caso de las hectáreas, ¿no? Entonces, si fuera media hectárea, tendría que ser para que funcione media hectárea no hoy, sino voy a irme al registro agrario y voy a ver cuántas hectáreas tenías hace 3 años, ¿no? Ahí decía que hace 3 años tenías media, ¿no? Y aunque ahorita tengas que tenías .75 y ahorita me dices que tienes media, bueno, ni modo. Yo voy a usar lo del pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te enteraste que iba a haber un programa y que solo aplicaba para los que tenían media, entonces puedes haber vendido un cuarto de la hectárea, ¿no? Entonces el chiste es que no pueda yo brincar de qué lado del programa estoy. Si eso funciona,
Y es creíble, otra vez, parecido a la lógica de tendencias iguales, es creíble esto de que lo único que cambió, ¿no?, es que de un año a otro, pues a ti te di el programa, y a ti no, y sin eso nos debíamos de haber mantenido igual. Entonces, es una manera muy, muy sencilla de hacer la evaluación, pero depende, insisto, de las características, ¿no? Entonces, lo que estamos usando es justamente la diferencia y estamos suponiendo, esto es lo que yo observo después del tratamiento y esto es lo que observo y estamos suponiendo que se hubieran mantenido sin el programa, se hubieran mantenido como venían. Entonces, es quizá una de las formas más sencillas de hacer la evaluación, pero depende de que se preste el programa para hacer una discontinuidad y que así se haya hecho y que se haya aplicado bien, ¿no? Si no, bueno, no puedo hacer nada para generar esa discontinuidad. ¿Cómo lo estimo? Pues es muy fácil, puedo simplemente tener una DOMI para la discontinuidad y lo que voy a tener es justamente como teníamos aquí, ¿no? Lo que yo quiero estimar es esta diferencia. Y si es justo en la discontinuidad va a haber un cambio en el intercepto. En lugar de, ¿no?, venían así, no cambia la pendiente, lo que cambia se desplaza. Puedo tener esa estimación muy, muy sencilla. Hay un ejemplo, ¿no?, por ahí muy, ¿no?, un ejemplo interesante sobre un caso en España de hacer un pago por una compensación por tener hijos. Y lo que encuentran, ¿no?, es una discontinuidad porque solamente los que nacieron después de cierta fecha. Entonces, no podrías alterar en el margen en qué momento fue la concepción, ya cuando te enteras que va a estar el programa. Y encuentran, lo que buscaba este programa era disminuir los abortos y promover que las mamás se quedaran más tiempo con los hijos en casa. Lo encuentran. Ya no me da tiempo de detenerme en igual les mando el paper si lo quieren checar. Pero insisto, es un método muy, muy poderoso, pero tenemos que tener la estructura del programa. Y llegamos al último, que es el más complicado desde el punto de vista econométrico, en el que menos nos vamos a meter, precisamente porque toda la talacha es como muy... Básicamente lo que tengo que hacer es, tengo que torturar a los datos para generar un contrafactual artificial. Y es este método de emparejamiento. Entonces lo que hacemos es, no tengo un grupo control, no hay un grupo control natural. Lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar a alguien con el programa y a alguien sin el programa que tengan características observables muy parecidas. Entonces, tengo que encontrar una especie de clon, entre comillas, ¿no? Entonces, tengo que tener a alguien que no tenga... Lo hago en términos de probabilidad. Entonces, dadas sus características, lo que yo voy a hacer es, dadas las características observables de una persona, yo puedo ver si tiene o no el programa. Puedo correr un modelo de probabilidad, un modelo Probit, un modelo lógico, donde voy a decir, a ver, tú dime cuál es la edad, cuál es el género, el ingreso, etcétera, etcétera, de este individuo. Te digo con esas características qué probabilidad hay de que haya recibido el programa. Vamos a suponer, alguien con tales características tiene una probabilidad de 80% de haber tenido el programa. Y sí lo tiene. Necesito tener a alguien que también tenga 80% de probabilidad de tener el programa, pero que no tenga el programa. Artificialmente voy a decir, estos dos son los que, este es mi control. El del 80% de probabilidad que sí tiene el programa y genera un control de alguien de 80% de probabilidad de tener el programa, pero no lo tiene. Entonces yo digo, se parecen mucho, la única diferencia es que uno tiene el programa y otro no. Pero eso, no, insisto, es totalmente, ¿no? Es, de comillas, torturar los datos para generar este contrafactual. Es muy intensivo en la parte econométrica, hay un montón de maneras de hacerlo, ¿no? Probit, y después con quién voy a comparar, uno contra uno, y va a ser difícil encontrar comparación, entonces voy a agarrar a lo mejor no a alguien de .90, voy a agarrar a alguien de .88 y lo voy a también usar con de .90, un montón de cosas técnicas que si han hecho esto o han escuchado, ¿no? Ya es ¿no? Matching con kernel y matching genético y matching, ¿no? O sea, hay un montón de cosas econométricas de cómo hacerlo. Intuitivamente, ¿no? Es esto que podemos ver. Te voy a emparejar tratados y controles basándome en esto que llamamos propensity score, que es la probabilidad, insisto. Alguien de 50% de probabilidad de tener el programa que sí lo tiene, lo voy a comparar con alguien de 50% de probabilidad de tener el programa que no lo tiene. Entonces los comparo y trato de ver el impacto. La clave es tener algo que llamamos soporte común. Aquí no hay soporte común. La clave es que efectivamente tenga esos individuos. Aquí el problema no es un supuesto, es un requisito. Aquí estos son los que no tienen el programa. ¿Cuál es la probabilidad de no tenerlo? Es una probabilidad muy baja. La probabilidad de tenerlo, perdón. Entonces, tengo un individuo que sus características me dicen
este individuo tiene 10% de probabilidad de tener el programa. Muy baja. No lo tiene. El problema es que no hay individuos que sí tengan el programa con una probabilidad tan baja. No es fácil encontrar a alguien con probabilidad del 90% de tener el programa que sí lo tenga. Es difícil encontrar a alguien con probabilidad del 90% de tener el programa y que no lo tenga. Yo necesito compararlo comparable. Lo más posible, ahí es donde se complica la cosa y viene toda la parte econométrica, cómo mezclo distintas variables y cómo los de distintos pesos para de veras lograr encontrar balance y tener a alguien a lo largo de todo el espectro. Porque si no tengo individuos como aquí, ¿no? En todos estos huecos, pues, no sé qué pasa con toda esta gente y no sé qué pasa con toda esta otra, y entonces en realidad solo estoy haciendo una evaluación de impacto sobre estos. Entonces es incompleta, ¿no? Que no tengo, es fácil hacer una evaluación sobre quién tiene el programa, lo difícil es sobre quién no. Entonces, insisto, ¿no? Ahí sí no hay, la intuición es esta, es más, cómo torturo los datos para que me salgan. Entonces, es el método al que llegaríamos hasta el final, digamos, si no me queda de otra, si todo lo demás falló, usaríamos esto. Aquí está este ejemplo, es muy famoso, sobre matching en México, para tratar de evaluar el programa de piso firme, ¿no? Que tanto funcionaba y mejoraba las condiciones de salud de la gente. Entonces utilizaron un matching con ciertas características, ¿no? Para ayudar a que el matching funcionara mejor, ¿no? Entonces los controles están en un lugar donde no se aplicó el programa, el tratamiento donde sí, pero el matching se hace con características observables. Entonces lo que tratan de ver es justamente qué tan parecidos son los dos grupos antes y después, que haya la misma probabilidad. Y digo, si les interesa, pues este programa fue muy exitoso, ¿no? Reduce diarrea, anemia, etcétera, etcétera, y mejora satisfacción con la vida. Bueno, es un ejemplo de matching. Si todo lo demás falla, ¿no? Y esto ya no es econometría, hay algo que se llama métodos de simulación, y es lo que yo les decía cuando hay estos efectos de equilibrio general, ¿no? Esto se hizo, por ejemplo, la primera vez que se evaluaba si se firmaba el Tratado de Libre Comercio, ¿no? 90 y tantos. No sabíamos qué iba a pasar, no había regresiones para eso. Entonces, es un modelo de computadora, ¿no? Simulación, son modelos de computación donde tratan de hacer artificialmente la economía o el programa o lo que sea y ver si le doy artificialmente a este grupo de individuos el programa, cómo va a cambiar el comportamiento en sus variables. Puede funcionar para cosas muy grandes, ¿no? Como un tratado de libre comercio cuando no ha existido, o cosas que van a cambiar por completo la economía o evaluar algo que no existe todavía. Quiero ver si un proyecto, una política podría o no funcionar, pero no la he aplicado y nunca se ha aplicado. Puedo hacer un modelo de simulación. Esto va más allá insisto, no es econometría, pero empieza a ver un poquito de esto que se llama Local Economy Wide Impact Evaluation, ¿no? Entonces empieza a ver evaluación de impacto utilizando modelos de simulación. Es como la última. Y les robé 3 minutos, señor. Entonces, ese es a vuelo de pájaro, las herramientas de evaluación de impacto. Y bueno, espero que les sirva para tener una buena idea de por dónde va. Gracias. Entonces, para hacer el comercial otra vez, si quieren aprender todo esto con todo el detalle y hacerlo en Stata y ejemplos y ejercicios, ¿no? Es el diplomado que tenemos el semestre que entra, ¿no? Y de hecho hay un módulo nada más de pura esto con Stata, ¿no? Entonces es como una parte más pequeñita, no es todo el diplomado, es la última parte por si. Y lo tenemos como en 3 partes. Una es muy parecido al diplomado que están tomando ahorita. La otra es como recordar toda la parte de estadística y econometría desde cero. Y la que lo complementa ya es hacer todos estos modelos que vimos ahora con todo el detalle. Saber hacerlos en Stata. Pero el perfil sí es económico, o sea, digamos de economistas, ¿no? ¿O no? No, si toman por eso tenemos el módulo intermedio, que desde ahí vemos estadística, que es una media, una variante.